Al aire. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta actividad de la Fundación Jaime Guzmán que llamamos Taller de Coyuntura y que desde, como ustedes bien saben, ya fines de marzo, ¿no? Mediados de marzo, la estamos haciendo a través de esta plataforma Zoom y la hacemos semanalmente. Esta semana nos acompaña Patricio Fernández. Patricio es periodista, analista político, de hecho participa en diferentes medios de comunicación como panelista, por ejemplo, Tele 13 Radio. Ha sido además fundador del diario The Clinic, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esas portadas, ¿no? Y las agudas notas del diario? Pero sobre todo uno puede decir que Patricio también es escritor. De hecho, sus dos últimas novelas, sus dos últimos libros, quiero decir, Cuba, Viaje al fin de la revolución, y Sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, cobran relevancia a propósito de la invitación que le hemos hecho, porque desde ya el 18 de octubre del año pasado, Chile ha empezado un proceso no solo constituyente y de discusiones profundas, sino que esto ha ido de la mano muchas veces de una tensión como pocas veces hemos visto, y algunos comentaristas, algunos analistas, algunos críticos, incluso algunos actores han sido bien severos en juzgar el momento que estamos pasando. Y con el ánimo de dialogar queremos conocer la visión crítica de Patricio para saber cuál es su opinión respecto del clima que está viviendo Chile. Por eso hemos titulado, por ejemplo, de hecho, hemos titulado este taller como Chile Diálogos Rotos. Bienvenido, Patricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Claudio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, la verdad, para presentarme, yo me he dedicado toda la vida a la literatura y por casualidad derivé en algún minuto en el periodismo, en el análisis político, casi como una manera de narrar lo que acontece como si también fuera un cuento, ¿eh? Lo digo porque de ahí arranca de alguna manera mi visión de las cosas. A ver, y por eso creo que puede servir que parta esto contándoles de en qué he estado yo en el último rato, y que son justamente esos dos libros que tú, Claudio, mencionaste, porque sirve de entrada al problema actual y de alguna manera es lo que ilumina mi manera de ver lo que está sucediendo. Entre el año 2014 y el año 2018 yo me pasé mucho tiempo en Cuba, y en ese tiempo sucesivo, en realidad en Cuba, en Venezuela, estuve con las FARC en Colombia, estuve siguiendo el caso de Nicaragua, porque me interesaba contar lo que era, de algún modo, lo que yo constataba como el final de una historia. Sin que entremos a juzgarla ahora, era narrar las últimas cenizas de lo que fue en algún tiempo un gran sueño latinoamericano, que era el sueño de la revolución. Lo que yo constataba en ese libro en los últimos años en Cuba es que de ese sueño no queda nada, de esa convicción en ese país y en casi toda esta otra órbita que les contaba, quedan apenas unos restos bastante putrefactos. O sea, de esa historia, de ese proyecto izquierdista, lo que queda son unos regímenes enteramente, digamos, descompuestos, que solo están ahí para mantenerse en el poder o en una porción mayoritaria para mantenerse en el poder, y que de la fe que los vio nacer no queda prácticamente nada. Estaba yendo mucho a Venezuela cuando se produjo el estallido social en Chile. Y ahí me pidieron hacer un libro de eso, y lo que me sucedió fue de pronto encontrarme con que paralelamente al fin de ese proyecto socialista, uno veía, al menos en Chile, colapsar una versión del proyecto capitalista. El capitalismo no ha colapsado en nada porque es como se ha convertido en algo así como el aire que respiramos, de manera que cualquier conversación que prescinda de él oscila entre
entre lo ingenuo y lo absurdo. Pero no así la versión neoliberal chilena, que esa de alguna manera yo creo que le hemos visto en el último tiempo su colapso. ¿Por qué arranco de esto? Porque creo que el estallido social en Chile, y voy a partir de ahí para llegar a la conversación sobre los diálogos rotos, el estallido social en Chile, que lo recorrí en sus calles prácticamente todos los días desde el mismísimo 18 de octubre, fui prácticamente todos los días a Plaza Italia, y en este libro sobre la marcha lo que quise hacer fue registrar todo lo que más o menos ahí me tocaba ver, no concluir qué significaba, sino que más bien narrar al pie del cañón lo que ahí iba aconteciendo. ¿Y qué fue lo que vi ahí? Lo que vi fue un montón de ingredientes muy diferentes unos de los otros converger en un espacio común. Si tuviera que decirlo en una frase, diría algo así como que lo que vi fue la irrupción de grupos no escuchados, fue no atendidos por la política chilena, fue un cambio cultural muy profundo, o sea, la irrupción de un mundo distinto del que está organizado o de los cortes políticos que tiene nuestro sistema de partido. Fue una gran ruptura con el concepto de autoridad, que se traducía en algo así como de desobediencia de los hijos con los padres, de los profesores, de los alumnos con los profesores, de los empleados con los patrones, de los ciudadanos con sus organizaciones políticas. Lo que se vislumbraba en las calles ahí era una ruptura radical de eso, una especie de quiebre de la legitimidad del poder, de no responder a ningún tipo de dirigencia. Me impresionó mucho la pobre lectura que hizo el mundo político y que todavía muchos hacen de lo que ahí sucedía. Ese era un movimiento que no tenía liderazgo, no habían partidos que a alguien le conozca el nombre presentes ahí. Aparecieron algunos posteriormente, especialmente el Partido Comunista, que en un acto de aprovechamiento extraño quiso volverse como vocero de eso, pero eso no era verdad. Eso yo puedo dar testimonio, digamos, lo podría ir a decir a un juzgado. No había promesa de socialismo, no hubo ningún rayado en las calles que prometiera un nuevo sistema económico, en cambio sí muchos que rompían con lo anterior, o sea, rayados antineoliberales, anticapitalistas, antipatriarcales, etcétera, etcétera, pero nada que convergiera hacia un futuro. O sea, esto que se ha llamado el estallido social no tenía un destino, no iba a alguna parte y no tenía representante. Creo que eso es nuclear para entender la situación y el momento en que estamos. Los políticos que quisieron, especialmente en el mundo de la izquierda y la centroizquierda, que quisieron hablar a nombre del estallido, no fueron atendidos como tales. Tanto es así que buena parte de ellos fueron funados en las calles. O sea, no fueron representantes de eso. Es más, ese mundo que emergía ahí es un mundo en el que prácticamente todos los grupos intermedios han ido desapareciendo en su relevancia. La iglesia, los sindicatos, los partidos políticos. Quiero recordarles que la última encuesta CEP hablaba que la confianza en los partidos políticos era del 2% desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todo el campo entre medio. O sea, la cantidad de gente que se siente representada por algún partido político hoy día en Chile es bajísima. Es más, y aquí me voy a adelantar un poco, si observamos en el devenir del tiempo desde entonces hasta ahora, lo que vamos a ver es que al interior de los partidos políticos costaría decir que todos se sientan representados incluso por un mismo proyecto y por una misma persona. Los partidos políticos están estallados incluso en su interior. Yo tengo la impresión, y por eso me parecía pertinente partir hablándole de estos dos libros que yo escribí, quiero creer que los escribí como quien escribe novelas también, contando un cuento, rescatando voces, escuchando cosas que se dicen y narrando acontecimientos que se ven, es justamente el final de los grandes proyectos ordenadores del siglo XX.
Vivir hoy día, por ejemplo, y aquí quizás le hablo bien directamente a lo que a algunos de ustedes les pueda pasar, vivir pensando que el riesgo que tenemos encima es algo así como el comunismo, creo que es estar viviendo en la luna. Esa es una historia terminada. Ese es un proyecto que no se ve. Yo conversaba, por ejemplo, con los dirigentes de las ACES. ¿Se acuerdan ustedes? Este cabro, el que era el presidente de las ACES, que boicotearon la PSU, etcétera, se me acaba de ir el nombre. Bueno, ya me voy a acordar, ustedes lo deben tener presente. Y él me contaba que en las ACES no hay ningún solo joven de las ACES que milite en un partido cuyo nombre nosotros conozcamos. Algunos son de organizaciones anárquicas, otros son de unos grupos con apellidos rebeldes, ninguno milita en el Frente Amplio. Esta es una generación posterior a la generación de los estudiantes del 2011, es una generación, habría que llamarle centennials, la generación del 2011, que después de vino Frente Amplio es la de los millennials. Estos no tienen nada que ver con ellos, no se sienten ni cercanos, consideran que esos otros, esa generación de Boric, Jackson, etcétera, es una generación que todavía creía que había que tener una pata en la institucionalidad, mientras que Chanfró se llamaba el dirigente de las ACE, mientras que estos otros como Chanfró piensan que no hay que tener ninguna pata en la institucionalidad. Estos jóvenes que tienen entre 24 y 17, 16 años han roto completamente, mentalmente, etcétera, con cualquier cosa que se parezca a representación parlamentaria, en fin. Por eso, a mí, cuando comento esto, siempre me parece que la respuesta de que aquí hay una especie como de mega organización que ha coordinado esto y que proviene de algo así como la órbita castro-chavista, es la manera más fácil de evadir el verdadero problema. El verdadero problema es que acá no hay interlocutores claros con los cuales resolver esto. Si los hubiera, si esto, por ejemplo, fuera una organización, si todo lo que ha sucedido respondiera a las instrucciones de algo así como el Partido Comunista, la solución sería fácil porque se podrían hacer negocios con Guillermo Tellier. Pero resulta que con Guillermo Tellier no se van a poder hacer negocios respecto de lo que pase en la comunidad toda. Al revés, cuando mucho se puede acordar con ellos que no le pongan benzina al asunto con sus propios discursos que fingen representar algo que no representan. Más bien lo que hay acá es un mundo nuevo que no tiene proyectos claros, un mundo nuevo que yo incluso me atrevería a decir lo siguiente, que eso que había en el estallido no responde a las características o a los cánones de lo que entendimos alguna vez por izquierda, es algo mucho más disperso y extraño, donde conviven tantos mundos diferentes que concentrarse solo en la violencia para entender lo que ahí pasaba, lo que ahí sucedió o sucede o sucederá, también es equivocado, porque esa violencia tiene muy distintas fuentes. En un porcentaje muy alto es directamente delincuencial. Tiene efectivamente de organizaciones narcobarriales, donde que en el tiempo de la pandemia, según me han informado gente que ha estado muy presente ahí, no ha hecho sino aumentar. Hay grupos anarcoides, digamos, anárquicos, de jóvenes, digamos, enfurecidos, a los que habría que explicar, en parte por razones psicológicas. Estaban llenas las murallas de rayados respecto de la salud mental. Habían montones de murallas con nombres de ansiolíticos y de medicamentos para la depresión. Estaba llena de personajes excéntricos, raros, disfrazados, gente que se vestía de maneras, no solo que se vestían como superhéroes, que fueron los que se hicieron famosos, sino también gente que se paraba en las esquinas y hacía discursos. Me tocaron varios. Los K-pop, esa gente como vestía de coreano. Había una gran dispersión, pero yo diría que habían dos inmensos mundos que son los principales para entender lo que pasaba. Uno son los jóvenes posteriores al Frente Amplio, a esa generación, que tenían en torno a 16, 20 años, que fueron los que arrancaron con este movimiento. Fueron los que llenaron la Plaza Italia en los primeros días. Todo esto fue mutando, ¿eh? No se puede ver como un continuo idéntico de comienzo a fin. De hecho, en la primera parte,
que digamos termina o que tiene su clímax con esa gran manifestación del 25 de octubre, que fue una manifestación verdaderamente enorme, en la que yo nunca había visto una manifestación más grande en Chile, y créanme que he ido a hartas desde los años 80, que no me he perdido casi ni una, ni en Chile ni en América Latina, porque después me fui a mirarlas en otros lados. Y esta era inconmensurablemente grande. Eso que estaba ahí no era lo mismo que terminó estando en la Plaza Italia en los últimos días. En los últimos días en la Plaza Italia terminó estando más bien un mundo bastante lumpenesco, bien parecido al que... los otros miembros en esto importantes fueron las barras bravas, y el otro que lo voy a dejar para el final, pero de verdad grande, fueron las mujeres. Los dos grandes fueron los jóvenes de entre 16 y 22 y las mujeres. Entre medio estaban las barras bravas, los grupos narcos, grupos anarcoides, el entusiasmo de grupos comunistas por ahí que eran muy menores, pero que chillan como diablos. Y hacia los finales, la Plaza Italia estaba muy en manos de yo les diría, unos grupos bastante lumpenescos, de jóvenes que son los mismos que rompen semáforos y faroles cada vez que tienen ocasión, solo que aquí, como si fuera poco, se convertían en héroes y encontraban el aplauso del entorno. Pero básicamente eran estos otros eran estos otros los grandes mundos. Tanto así que esa primera concentración del 25 de octubre, enorme, podríamos ponerla como en un comienzo de esto, eran jóvenes que se tendían en los parques entre El Salvador y Plaza Italia, en buena parte burgueses, no solamente jóvenes marginales, una juventud que estaba queriendo ser escuchada y mostrarse. Y se mostraban con carteles muy individualistas, cada cartel. Parecía todo se reunían muchos individuos, pero aquí no había nunca un gran lienzo, nunca iban todos detrás de, como eran las marchas que uno conoció antes, detrás de una organización social. Eso no fue así. Y la última son las mujeres, el 8 de marzo, que hicieron una marcha enorme. En resumen, ¿qué es lo que veo que había aquí? Aquí había un mundo que en los tiempos de la transición no ha sido escuchado. Llámese nuevas generaciones, nuevas identidades sexuales, de género, etcétera, personajes, en fin, que se querían hacer ver. En general, la manera más evidente de ver esto era que cada uno hacía un cartel lo más ingenioso posible para distinguirse del otro y conseguir una fotografía. O sea, se querían mostrar. Con esto creo que llegamos de cajón al tema de esto, que se llama los diálogos rotos. A mí me parece muy evidente que lo que hay acá es un mundo en estado de máxima dispersión. Y creo que los verdaderos diálogos rotos preocupantes son, aquí hay dos cortes, pero el que a mí más me preocupa es el primero, que es entre la ciudadanía y el mundo político. Le cuesta entender a los políticos que para ese corte, para esa ruptura entre la ciudadanía y ellos, todos ellos son muy parecidos. Desde la extrema derecha a la extrema izquierda entran en un mismo WhatsApp. Como viven en la pelea entre José Antonio Kast, Guillermo Tellier, pasando por la Jacqueline Van Rieselbergher y Desborde, tienen la impresión de que el universo de las diferencias fuera ese. Pues bien, eso es un WhatsApp. Ese es un grupo de amigos que se juntan los fines de semana respecto de la inmensa diversidad que encierra todo el resto para con ellos. Lo lamentable es que en lugar de darse cuenta de eso, el mundo político, cosa que es lo que hubiera sido lo más feliz, o sea, la conciencia de que para hacer una protección institucional ese mundo tenía que construir acuerdos, el único momento virtuoso de ese acuerdo fue cuando se decide el 20 y tanto de noviembre el proceso constituyente y acuerdan el cambio constitucional. En ese momento entendió el mundo político que había algo que proteger en conjunto. ¿Por qué yo creo, o bien me cuesta ver, una solución distinta al proceso constituyente y al esfuerzo por llevarlo adelante bien como única salida, o como la salida más virtuosa? Porque este desorden que encierra y permite un espacio de excusa, no solo a excesos, sino que a delincuencias de distintos tipos. Quiero recordarles que durante el estallido social bajaron los robos, bajaron los portonazos, bajaron
todo ese tipo de delitos que conocemos habitualmente. ¿Por qué? Porque estaban en las calles. Estaban aprovechando el ruido general para cometer sus fechorías, digamos. Ahora, también es verdad que hay generaciones jóvenes anarquistas, que hay gente muy fuera del sistema, que hay determinados mundos, incluso al interior de las universidades, donde la conexión con la institucionalidad, con la autoridad, todo lo que decía antes, que pasa a ser desde los mayores hasta el orden, es ninguna, y por lo tanto hay un desprecio muy radical por ese orden. ¿Por qué creo que ese proceso constituyente y el esfuerzo tiene que ser para que participe el máximo de gente, con la mayor diversidad posible, con representantes de todas partes? ¿Por qué creo que ese es el camino para rearticular el diálogo? Bueno, porque no hay hoy día representantes ni liderazgos válidos para llevar a cabo ese encuentro sin una participación abierta. Es más, si los partidos políticos, como es su tentación habitual, se dejan llevar por las ganas de manejar ese proceso, y en lugar de buscar buenos constituyentes en el sentido de habilitados para el diálogo, representativos de distintos mundos, que lleven adelante no solo sus ideas, sino también las ideas de alrededor de esas ideas, lo que nosotros arriesgamos es que esta trizadura general que tenemos hoy día en la comunidad chilena se vuelva ruptura. Y si nos farreamos esta posibilidad de pasar del acting, para ponerlo en términos psicoanalíticos, de la calle, al diálogo, que es el proceso psicoanalítico de la conversación y verbalización, nos vamos a perder la posibilidad de vincular y hacer responsable a los participantes de ese proceso, en toda su malla, de justamente la gran norma y el ordenamiento que decidan. Hoy día, ¿qué está pasando? Que ese respeto con ese ordenamiento está muy fracturado. O sea, el tema hoy día, en mi parecer, el tema de discusión de la nueva Constitución ni siquiera es la nueva Constitución. Mucho menos todavía es la antigua Constitución. El tema es el proceso constituyente. El tema es el esfuerzo por generar un lugar de encuentro donde el acuerdo que se produzca, o sea, esa nueva constitución, los represente a todos y no a algunos. O bien, como nunca es posible a todos, a la mayor amplitud y margen posible. La Constitución del 80 responde justamente a ese tiempo que yo estaba dando por cerrado mientras escribía el libro Cuba, viaje al fin de la revolución. Es una constitución que nace en la Guerra Fría, dialogando con un mundo que está muy lejos de ser el actual, temerosa de los excesos que había visto en el ámbito socialista, y por lo tanto infinitamente reactiva a eso, dialoga, es una constitución, por así decirlo, que dialoga con la Cuba de Fidel Castro y con la Unión Soviética de Khrushchev o Brezhnev. Después esa constitución devino y se convirtió en algo que yo creo que a estas alturas hidalgamente debiera aceptarse como la constitución de la transición. O sea, esa constitución pasada de la que hablamos ahora, a mí ya no me preocupa ni me dice nada su legitimidad o ilegitimidad por venir de Pinochet. Ni me preocupa la Constitución del 80. Creo que la actitud de enemistad con ella es una actitud de anclaje y de alguna manera de retardataria. Creo que el problema es futuro, no es de allá. Y el principal problema futuro es constituir un acuerdo comunitario. El resultado de ese acuerdo comunitario creo que es el gran camino para terminar con la violencia. La idea de que ese proceso es, por así decirlo, la cara de la violencia, creo que es muy equivocado. Tengo la impresión que enfocarse, si es que uno convierte en interlocutor a la hora de la búsqueda de la paz los actos violentistas, lo que está haciendo es jugar un juego con esa violencia. No se está haciendo más que decir, que poner la conversación en esa violencia. Y si esa es la conversación,
es muy probable que la respuesta que se tenga que dar a continuación sea que lo que se necesita de una vez por todas es mano dura, digamos. Porque si el interlocutor es alguien que está quemando buses, que está quemando metros, que está quemando edificios, que está saqueando locales, lo que tendríamos que decir es que eso solo se resuelve con más fuerza. Y el diálogo quedaría enfrascado ahí. Pero resulta que en torno al 80% de los chilenos apoyó ese movimiento que fue el estallido social. En marzo, cuando estábamos volviendo del verano, subió el apoyo a las movilizaciones. Nunca ese apoyo ha sido fuerte a la violencia. El apoyo a los actos de violencia es muy bajo y queda muy resumido en generaciones muy jóvenes. El resto no es eso lo que apoya. El resto, creo yo, lo que apoya es justamente ser atendida y ser escuchada por primera vez en el acuerdo que tenemos que hacer hacia el futuro. Es una ciudadanía distinta, hija de estos últimos 30 años. A mí me gusta más la idea de transformar esto de no son 30 pesos, son 30 años, dándole otro sentido. Son 30 años que cambiaron a la ciudadanía chilena. Son 30 años en los que se solucionaron muchos problemas y por lo tanto surgieron otros. Son 30 años en que muchos pasaron de la vida poblacional a unas vidas de unas clases medias habilitadas que ya no le generan, no tienen las mismas preocupaciones que antes, pero tienen nuevas dignidades por defender. Escuchar esas nuevas demandas, ese nuevo deseo de ser atendido, creo que es el gran tema de la política del futuro. O sea, si algo tiene que hacer Chile políticamente hoy día, es atender y representar a estos nuevos mundos que han emergido. Creo que eso es más significativo que hablar de cuán buenos, malos o mediocres o lamentablemente peores que antes son los políticos que tenemos. El reto ahora es que esta política de alguna manera vuelva a representar a esta comunidad de manera fehaciente. Creo que esto se los podría desarrollar este mismo núcleo central que les estoy planteando en torno al conflicto mapuche y en torno a distintos ámbitos, pero me parece mucho más interesante y entretenido pasar a conversar con ustedes ahora que seguir con este monólogo. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, Patricio. Te pasaste muy honesto y muy claro, además, se agradecen ambas cosas. Patricio, quisiera yo partir comentando y preguntando, haciendo una pregunta. En medio de este collage, por llamarlo de algún modo, Patricio, ¿no? ¿Es posible, a tu juicio, avisorar alguna hegemonía, independiente de si proviene de los partidos transicionales o de nuevas fuerzas? O en su efecto, si es que eso no es posible, a tu juicio, en medio de este momento que vive el país, que viene hace un tiempo pasando, ¿no? Desde el 18 de octubre, si queremos cifrarlo o ubicarlo, si en su efecto, digo, ¿qué epistemología o qué teoría del conocimiento político, qué nueva forma de entender la política deberíamos construir? Y a la vez, a tu juicio, ¿habría hoy día voces, mentes, que estén al tanto, a tu parecer, digamos, de estas nuevas formas de entender la política, a propósito de los comentarios que tú hiciste al principio sobre el estallido, ¿no? Mira, hay cuestiones que tú registraste en las calles y que parece que la política no está muy al tanto y que por ende habría que tener muy bien considerado, digamos, al momento de realizar cualquier análisis respecto del estallido y de lo que se vive hoy en día. Mire, yo de verdad los invito, les propongo, esto voy a hacer una pequeña publicidad, que lean ese librito que saqué. ¿Y sabes por qué? Porque va a ver ahí que son notas dispersas a su vez. O sea, no, esto no es un discurso, son como manchones de lo que uno veía. Yo creo que no hay. Y creo que no lo hay además si somos atentos. Yo les he contado que el último tiempo me lo he pasado recorriendo América Latina. Tampoco lo hay en América Latina.
lo que hay es más bien una época que fenece y un mundo que no termina de irrumpir y que por lo tanto las respuestas no están. Razón por la cual yo creo que la gran misión de la política hoy día no es defender a rajatabla proyectos que ya están caídos, sino que es poner en juego proyectos para dialogar y ver en qué podrían consistir las nuevas salidas. Yo creo mucho más que en la respuesta en este momento, que no la tengo, no la sé. Creo en la invitación al diálogo y a la búsqueda de esto. Es decir, creo que lo más virtuoso que podría pasar hoy día es una invitación a construir un tono de diálogo. Es que todos pongamos lo mejor de nosotros en creer que ese diálogo se puede imponer por sobre las razones de fuerza que aparecen en la violencia explícita o las razones de fuerza que aparecen en los tonos arrogantes. Creo que el tiempo que nos está tocando vivir es de una ruptura cultural enorme y no darse cuenta de que eso no es Chile, sino que es el mundo y es nuestra cultura en este momento, es no estar percibiendo la dimensión del quiebre. Ese quiebre tiene como uno de sus grandes fuentes, apareció la Internet entre medio de todo esto. Y cuando menciono la Internet, para no hablar solamente de las redes sociales y para hablar de todo lo que implica. Fíjate que en la historia humana, buena parte de los grandes cambios políticos se han producido cuando se generan transformaciones tecnológicas, especialmente en materia de comunicación. La reforma protestante aparece con la irrupción de la imprenta. La Revolución Francesa, que arranca de la aparición del concepto de ciudadano, el concepto de ciudadano es hijo de la rotativa, cuando aparecen los diarios. Entonces, son más los que tienen acceso a la información, digamos, política, ciudadana, etc. Y hoy día tenemos la irrupción de estos nuevos medios, o estas nuevas tecnologías de comunicación que invitan a una dispersión absoluta. Ya un padre con su hijo no ven ni la misma tele, ni leen el mismo diario, ni obtienen la misma información. Ya no son distintas opiniones respecto de un mismo contenido, son distintos contenidos. O sea, el nivel de dispersión del diálogo es total. A mí me tocó, en esos tiempos del estallido, estar comiendo en una casa donde mientras la mamá hablaba de que lo que se estaba viviendo era un caos total, una falta de autoridad absoluta, que aquí nadie mandaba nada, la hija consideraba que estábamos viviendo bajo la infame tiranía de Sebastián Piñera, donde no se movía ni una hoja sin que él lo supiera y donde las fuerzas policíacas poco menos que tenían asfixiadas a las comunidades jóvenes. Si tú te fijas, son dos versiones enteramente antagónicas de la realidad y que provienen de informaciones completamente distintas de cada uno. Yo creo que lo que hay que procurar hacer en el futuro, en primer lugar, es tratar de generar una nueva puesta en común de las distintas miradas y los distintos lugares en la comunidad para ver, por lo menos, si acordamos un diagnóstico más o menos común y de ahí una solución que todavía, te voy a decir sinceramente, no es que no la tenga yo. Si alguien me dice que la tiene, lo descarto por chanta, digamos. Perfecto. Oye, Patricio, mire, antes de dar la palabra, quisiera hacerte la última pregunta. No puedo dejar de hacerla porque hay otras preguntas después y quiero dar paso a ella a dar la palabra, digamos. Pero a tu juicio, a propósito de tu libro Cuba, el fin de la revolución, y de lo que nos adelantabas al comienzo, de que hiciste un recorrido también por Latinoamérica, que en un punto también observaste el fenómeno de las FARC, etcétera, y de ese comentario que también nos hiciste al principio de que el capitalismo se nos había metido hasta en los huesos o algo similar, ¿no? Algo así. ¿Cuáles son, a tu juicio, los déficits cognitivos o las cicatrices biográficas que la izquierda aún tiene y que no ha podido zanjar tanto con el capitalismo como con la violencia, a juicio tuyo? O si debiera o no zanjarlo, digamos. ¿Es tu opinión sobre, en rigor, la relación entre alguna izquierda, digamos, y la violencia, y
y la izquierda con el capitalismo, entendiendo que hoy día el capitalismo, como tú de algún modo lo dijiste, no sé si fue tu intención, o yo al menos leo así, tiene una capacidad increíble para reproducirse, ¿no? Yo creo que la máxima demostración de que de derecha a izquierda y toda la izquierda asume el capitalismo es lo que acabamos de ver con el 10% de las pensiones, ¿no? El 10%, hoy día todos los chilenos asumen que sus fondos de pensiones le pertenecen a cada uno y no son precisamente embargables para un fondo común. Ese podría ser un proyecto posterior, pero anda tú a decirle hoy día a cualquier chileno que le va a quitar sus fondos después de que él pudo echarle mano a su 10%. No lo va a convencer bajo ninguna manera. No veo a nadie que ponga en duda la propiedad privada. No me ha tocado nunca encontrarme con alguien que ponga en duda la propiedad privada. Sé que si los busco con lupa voy a encontrar a unos delirantes que por ahí estarán con algún sueño extraño, digamos, pero es totalmente marginal. Por lo tanto, creo que pensar que la izquierda no tiene asumido esto que te digo que es como el aire que respiramos a estas alturas, que es el capitalismo, creo que es falso. O sea, creo que esa es una idea falsa. No, es un fantasma que se tienen que sacar a algunos que están asustados. Es verdad que aquí hay a la izquierda le ha costado, a sectores de izquierda, les ha costado condenar bien o con la claridad que requiere determinadas acciones de violencia, porque yo creo que aquí han convivido dos visiones en este sentido nefastas. La izquierda lo que ha querido ser, y yo creo que infructuosamente, o sea, sin conseguirlo porque no es verdad, los partidos de izquierda han querido ser los representantes de lo acontecido en la calle y no son los representantes de lo acontecido en la calle. Y por otra parte, la derecha lo único que ve es como si todo lo acontecido en la calle fuera la violencia. Entonces se produce algo así como un diálogo de necios, donde por una parte la izquierda no representa a esa calle que pretende representar y de la que no sabe discernir a veces entre la violencia delincuencial y otras cosas, y por otra parte una derecha que parece querer creer para su propia comodidad y satisfacción que eso que acontecía era simplemente el fuego. Creo que son dos miradas completamente necias e improductivas. Perfecto, muchas gracias, Patricio. La próxima pregunta te la va a realizar Daniela Carrasco, Patricio. Hola Patricio, ¿me escuchas? Sí, Daniela. Hola, un gusto saludar y bueno, muchas gracias por tu exposición. En un momento tú mencionaste que uno de los actores más relevantes, entendiendo que la gran mayoría de ellos son de un rango de edad que serían los centennial, dijiste en un momento que en el fondo las mujeres o los feminismos en Chile son actores sumamente relevantes. Y yo también concuerdo que se han instalado, no solamente en Chile, sino como a nivel global, nuevos paradigmas políticos que han dado cuenta de nuevas acciones políticas, ¿cierto?, de nuevas praxis, que por lo general las clases políticas no logran entender. Y efectivamente son estas nuevas praxis, estas nuevas expresiones que generarían rupturas no solamente culturales, sino también en el sistema político, ¿verdad? En el fondo, y estarían instalando nuevas formas de concebir la realidad, ¿cierto? Pero en el fondo serían, estas nuevas formas serían formas ya que nosotros no lograríamos comprender en su totalidad. Entonces hay, por ejemplo, tesis que hablan de que estas nuevas praxis o estos nuevos paradigmas podrían ser moleculares, rizomáticos, es decir, acéfalos, que siguen una lógica de multiplicidades de deseos. Y quería preguntar, ¿cómo ves tú el movimiento feminista y cómo van instalando deseos para articular nuevos discursos? Eso, muchas gracias. Creo que tú dijiste una primera cosa que es muy acertada. Estoy muy de acuerdo con en general todos los comentarios que encierran tu pregunta, pero creo que dijiste especialmente algo que en Chile a veces nos cuesta considerar, en parte porque nuestra realidad cercana
es tan fuerte y tan penetrante, y en parte porque vivimos muy lejos. Y es que buena parte de las cosas que vivimos en Chile son procesos mundiales, y regionales, ni hablar. El estallido social chileno, voy a hacer una pequeña contextualización de esto antes de ir derecho a tu pregunta. Justo antes de Chile hubo estallido social en Ecuador, y son en contra de regímenes o lo que voy a enumerar, tú vas a ver que tienen una enorme diversidad de causas internas, o sea, son distintos en sus orígenes, pero tienen un algo que los reúne. Hubo un estallido social en Ecuador. Casi en los mismos días que el de Chile, hubo un estallido social en Bolivia, muy, muy fuerte, cuando Evo Morales se supone que trató de robarse la elección. Casi inmediatamente después del chileno hubo uno en Colombia, donde se cantaban en las calles las mismas canciones que en Chile. Se cantaban canciones de los prisioneros. Quiero decirles que todo el grupo de la primera línea en Chile, la primera línea no son todos los que salían a la calle, ¿eh? La primera línea era un grupo que fue decreciendo en número y creciendo en protagonismo, que se reunían en la calle Carabineros de Chile con Corbalán, ahí a una cuadra de la Alameda. Ni siquiera eran los mismos que estaban en la Plaza Italia. Era un grupo que se reunió ahí, y que yo lo explicaría mucho más por razones psicológicas que por razones políticas. Diría que son gente que encontró un lugar de pertenencia que no había encontrado antes en sus vidas. Poco después vino un estallido en Haití en contra de Moisés, que fue por asuntos de corrupción. Estaban habiendo protestas en Venezuela desde comienzos del 2019, muy fuertes. Yo las presencié y participé. En fin, por lo tanto, esto para nombrar solo las regionales y no mencionar lo que estaba sucediendo en Francia, lo que sucedió en Beirut, y esos de la primera fila, todos vieron un documental que se llamaba Winter on Fire, que lo pueden ver ustedes si lo buscan en internet, que era sobre la toma de una plaza muy importante en Ucrania, donde lucharon, en ese caso era por un asunto porque el presidente entonces, en lugar de optar por la Unión Europea, terminó vendido a Putin y a los rusos. Lo que estaba sucediendo en Hong Kong, todo esto tiene montones de coincidencias estéticas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está en el mundo, así como el tema de las mujeres está en el mundo. ¿Qué está sucediendo con eso? Eso es difícil que tenga una sola traducción enteramente unívoca, porque lo que está sucediendo acá es algo parecido en ese sentido, o tiene comparaciones con el fin de la esclavitud. Es un género, la mitad del mundo, que empieza a exigir de manera ya mucho más radical y terminante su participación igualitaria en la vida de la comunidad. Y por lo tanto es un actor, más que un sector político, es un actor que se revela. Así como en muchos aspectos uno podría decir que los jóvenes son un actor que se revelan, ¿no? un mundo que no ha participado de la confección de los acuerdos en que habita, que de pronto viene con nuevas experiencias, porque es posiblemente el quiebre generacional más grande que vamos a encontrar en la historia de la humanidad, el que hay entre los sectores jóvenes de hoy y los viejos, o los mayores, justamente por este quiebre en buena medida tecnológico al que hacía mención. O sea, mientras hay una generación que sigue, por así decirlo, leyendo el diario, hay una generación que ya no se informa para nada por los diarios. Por lo tanto, no son dos generaciones que tienen una mirada distinta, como sucedió en los años 60, respecto de un mismo evento, sino que son generaciones que tienen experiencias vitales distintas, o sea, que parecen habitar mundos diferentes. Eso hace que las construcciones políticas del siglo XX, que el sistema de partidos chileno que tenemos hoy día, no da cuenta de esas nuevas irrupciones, no está dando cuenta de esa nueva realidad política que ya no es la anterior. Esto es tan evidente, si ustedes se fijan, que al interior de cada partido no dan abasto. O sea, hoy día las grandes rupturas no las vemos solo entre los partidos de gobierno y los de oposición, la vemos
al interior de todos los partidos de gobierno y al interior de todos los partidos de oposición. Háganse un recorrido sobre las fracturas que hay al interior de cada partido en las elecciones que estamos viendo. Este fin de semana recién pasado hubo elecciones en Convergencia Social, el partido de Boric. Perdió el grupo de Boric. Van a haber elecciones y perdió ante un grupo que piensa o que tiene rabia con el grupo de Boric, adentro del mismo partido. Este fin de semana va a haber elecciones en Evópoli y es posible que gane un partidario del rechazo. El presidente anterior, Hernán Larraín, era un apasionado del apruebo. Lo sé yo porque participé con él también en el proceso constituyente de los tiempos de Bachelet. Entonces, estamos ante la irrupción de nuevos protagonistas que piensan, sienten y perciben de otro modo. Por eso es que el reto por delante es tan grande. Y por eso es que el reto por delante implica tanto o requiere tanto diálogo y tanta reflexión conjunta, justamente porque las respuestas existentes no le dan abasto. La próxima pregunta, Patricio, te la va a realizar Erwin Castillo. En cualquier momento debería tener Erwin el micrófono habilitado para preguntar. Erwin. Erwin a la una. Erwin, ¿estás por ahí? Y si no, pasamos... Claudio. Ahí está. Hola, Erwin, ¿qué tal? Disculpa que acá en Talca llega más tarde el internet. Claudio, bueno, primero saludar a la Fundación, agradecer por el espacio. La Fundación siempre está, digamos, interesada en hacer cosas bien interesantes como esta. Y lo segundo, un poco la pregunta para Patricio, que además me ha parecido una voz muy lúcida durante el último tiempo, digamos, de un sector, digamos, por así decirlo, no del oficialismo, en relación a cómo él ve la propuesta o la actitud que debiese tomar la oposición más democrática, más prudente, más moderada, históricamente ligada a la concertación, que también hoy día, incluso algunas voces del Frente Amplio que de repente en algunos puntos determinados tienen alguna responsabilidad pública o política para hablar, en el sentido de esta suerte de arrodillamiento que han tenido con las ideas movilizadoras, no sé, más nuevas, más jóvenes, donde básicamente hay como una renuncia a todo lo que se hizo de la construcción del país del 90 a esta parte, digamos, en los últimos años de la vuelta a la democracia, que francamente a uno a veces le parece como bien vergonzoso. Era una generación que en su minuto lo hizo bien, que le hizo cosas buenas al país, verla tan desahuciada, verla tan, digamos, renunciando a todo lo que hizo, a todos sus principios, a todas sus ideas, con mucho miedo. Si él ve, digamos, realmente, Patricio, un atisbo de que esa izquierda vuelva por lo menos a enarbolarse ciertas banderas, deje de ceder en todo, digamos. Cuando hago esta crítica, esta pregunta, Patricio, lo hago también desde el convencimiento que el sector nuestro, Chile Vamos, claramente ha tenido también una cuestión francamente bien decepcionante. O sea, acá no estoy diciendo que nosotros estemos mucho mejor, pero sí me llama la atención, digamos, que en esa lucha opositora, esa izquierda más prudente, más moderada, haya perdido este debate o haya decidido no darlo, y hoy día, francamente, esté solamente concediendo y concediendo. Mira, yo creo lo siguiente, Erwin. Creo que toda pretensión de resolver este panorama de un mundo distinto al que yo hacía mención, que quiera rehabilitar las respuestas del pasado, no sirve para nada. Es decir, ese mismo Chile que esa generación transformó, que ese mundo político cambió, que mejoró en sus condiciones de vida, que hizo pasar muchas veces de la vida poblacional a unas clases medias con otro nivel de comodidades materiales, que hizo que sus hijos estudiaran, que consiguió, digamos, bienestares insospechados 40 años atrás. Lo que creó fue un mundo con nuevas demandas. Y lo que creó fue un mundo que ya no piensa como pensaban antes cuando ellos agarraron ese mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato de esa generación política?
rescato la capacidad de tener un tono, la capacidad de generar acuerdos, etc. Pero los acuerdos que hay que generar hoy día no son los acuerdos de ayer. Son acuerdos con todo este mundo al que algunos le tienen mucho susto. Y entiendo que se lo tengan porque es un mundo que no se conoce, porque es un mundo nuevo, porque es un mundo disperso, porque es un mundo que no responde a las mismas lógicas del mundo que gobernaron ellos. De manera que, ¿qué es lo que yo tendría que decirte al respecto? Efectivamente hay un orgullo por realzar que es sobre lo conseguido, y eso me parece que es cierto, pero no es ese mundo el llamado a ordenar el mundo que crearon, sino que son las nuevas generaciones que están ahí emergiendo. Y yo pienso que el Frente Amplio, por ejemplo, no es para nada una bola homogénea. El Frente Amplio está sufriendo, de hecho se ha desgranado bastante ya en el último tiempo, hay unos que se van, hay unos mundos más ultrones, que tienen un diálogo muy distinto de otros al interior, que son infinitamente más dialogantes y que han ido madurando además por su ingreso, desde su ingreso a la política hasta ahora, en la vida parlamentaria, en el intercambio de opiniones, etc. Por lo tanto, creo que el gran esfuerzo por delante no es pedir que vuelvan los viejos a los que, dicho sea de paso, en su momento la misma derecha que hoy día los echa de menos despreció de manera profunda. ¿Eh? Como yo ya soy un poco viejo, no te quiero ni decir lo que se decía de Ricardo Lagos, digamos. ¿Eh? Ricardo Lagos, el año 98, era la vuelta en la Unidad Popular. Y quiero recordar que Ascanio Cavallo llegó a escribir que no iba a terminar su gobierno, porque no se le iba a permitir y porque el desencuentro era radical. De manera que lo que creo es que hay que bajar la pelota al piso, es perderle el miedo a la búsqueda de los acuerdos que hay que construir hoy, y que la construcción de esos acuerdos requiere de los nuevos protagonistas. Por lo tanto, tengo el máximo respeto por ese mundo. Creo que si alguna enseñanza de ese mundo hay que recoger, es justamente la capacidad de generar los acuerdos y no los discursos arrolladores, o sea, el saber que la política es el arte de lo posible, el saber que en política y en la democracia no se hace lo que uno quiere, sino que se hace lo que los distintos miembros de una comunidad puedan buenamente acordar en común. Ese tipo de enseñanza, pero no los miro a ellos ni les pido a ellos lo que viene por delante. Creo que lo que viene por delante es nuestra tarea, es la tarea de nuevas generaciones que están con nuevos deseos, que tienen nuevas maneras de habitar y de ver el mundo, que incorporan muchas inteligencias y desinteligencias nuevas, y que ese es el material con el que hay que trabajar, nos guste o no nos guste. Pensar que el mundo de pronto se echó a perder, que los políticos de pronto se volvieron estúpidos y que habitamos en un mundo descompuesto, que no es lo virtuoso que era el de antes, creo que es un diagnóstico completa y absolutamente inútil. Bien. Patricio, la siguiente pregunta y la última pregunta te la va a realizar Daniel Torres. Daniel debiera estar por ahí. Hola, Daniel. ¿Daniel? Hola. Sí. Buenas tardes. En una conversación. Mi pregunta va en cuanto a cómo ves, Patricio, ves si es que hay liderazgos dentro de la derecha que apunten al nuevo Chile, digamos, del post-18 de octubre. Si es que de alguna manera ves que hay un liderazgo, un grupo de liderazgo, donde ves si es que hay también terreno para avanzar hacia estos nuevos desafíos que plantea todo lo que viste en las calles y todo lo que has seguido reportando en este tiempo. Eso. Gracias, Daniel. Mira, yo creo, Daniel, que el tema de los liderazgos es un tema interesante de revisar. Yo veo muy poco liderazgo, para no decir que veo casi nada de liderazgos.
creo que parte de lo que sucede con esta nueva, y esto también es algo que trasciende las fronteras chilenas, creo que cuando cada individuo que tiene un smartphone en sus manos se siente tan habilitado como otro para emitir una opinión, cuando se supone que en ese teléfono tú tienes todo el conocimiento del mundo, cuando tienes millones de bibliotecas de Alejandría, cuando el que cosecha en un campo tiene el mismo teléfono con la misma información que el dueño del campo, cuando ese que habla en la televisión a uno que está en su casa, en el barrio, le parece más tonto y menos informado que él mismo, la capacidad para delegar la representación en otro es cada vez más compleja. Y esto creo que va más allá de derechas y izquierdas. Que hay personajes en la derecha que a mí me gustan por su ductibilidad, por su disposición a esta conversación nueva. Pero no veo a nadie en la derecha liderándola. El liderazgo, por ejemplo, de Joaquín Lavín, que es hoy día lo más, no sé, lo más concreto que podríamos poner sobre la mesa, yo no sé si le llamaría liderazgo, porque no es alguien que dice síganme porque yo pienso esto y muchos ponen confianza en eso que él piensa. Son de esos tipos de liderazgo que en algún sentido bordean o se les tiende a llamar populista en el sentido que se adaptan al decir de la comunidad, o sea, que son capaces de mutar sus propios planteamientos. A mí eso intelectualmente me resulta bien poco atractivo, pero lo reconozco y lo veo como algo que está siendo más funcional que ese que dice síganme porque por acá va el camino. En ese sentido, yo tengo más que decirte nombres, que me cuesta porque podría decir nombres que me parece que pueden ayudar a este diálogo, pero algo de esa ayuda al diálogo puede estar en todos ustedes ahí presentes en la Fundación, en el entendido de que no estamos en guerra, sino que estamos en búsqueda. Todo aquel que se cierre a la búsqueda con otros y al riesgo que implica tratar de imponer los valores de esa conversación por sobre la fuerza de uno mismo, yo es lo que aplaudo en momentos como este. Ahora, es complejo hablar de los liderazgos en estos tiempos. Yo creo que podría poner dos ejemplos bien dispares para mostrar cómo esas personalidades triunfantes o ¿cómo decirlo?, entre comillas, admirables, como ponte tú, puede ser en el lado de la centroizquierda alguien como Ricardo Lagos, el estadista, el inteligente, el conocedor, y para ponerlo, ponte tú en la derecha, Sebastián Piñera, el triunfador, el exitoso, el rico. Son dos tipos de brillo que hoy día caen mal. Y eso es bien particular y creo que es bien decidor. O sea, parece ser que de momento, y con esto no estoy hablando de algo que me guste, estoy como tratando de hacer una constatación. De momento parece ser que los que están recibiendo un poco más de simpatía son más bien esos que son liderazgos muy blandos, que son liderazgos más atentos a la opinión que ronda en el ambiente que a lo que ellos llevan adelante. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? El ser capaz de proponer un camino y el ser capaz de atender al mundo que estamos viviendo es el reto de los grandes liderazgos por venir. Y no tengo grandes nombres que poner en ese sentido todavía arriba de la mesa. Bueno, Patricio, te queremos agradecer. Estamos cerrando este taller de coyuntura. Ha sido de verdad un agrado poder escucharte y también conversar contigo. Quiero pedirle excusa a las personas a las que no les pudimos sacar sus preguntas al aire, pero el tiempo apremia para todo. Y bueno, será para una próxima ocasión. Queremos dejarte las últimas palabras para que te despidas también, si tú quieres decir algo. No, agradecer mucho la invitación y yo diría tratar de transmitirle que lo que se viene es un tiempo complejo pero interesante.
y a los que les guste la política y lo público, es un tiempo a atender al mundo que nos toca, más que combatirlo, es decir, a entenderlo antes de juzgarlo. Esa es la invitación que yo diría. Primero entenderlo y después ver cómo se trabaja con eso, porque el mundo en el que estamos no va a ser otro porque no nos guste, no va a ser otro porque lo miramos y nos parece que debiera ser de otra manera. Va a ser otro porque entendiendo de qué se trata, vamos a tener que buscarle en conjunto, todos los mundos políticos de Chile, un camino viable, armónico y que permita una convivencia democrática en la que quepamos todos. Así que el reto lo tienen más ustedes que nadie, o ustedes junto con todos nosotros y con todos los demás. Bueno, te pasaste, de verdad, nuevamente te agradecemos y que te vaya muy bien y me despido todos también hasta una próxima ocasión. Abrazo, Patricio. Adiós. Un gusto. Adiós. Chao.